El tema fundamental del Radical Women nosotros lo llamábamos el cuerpo político, the political body, y eso era parte del título que eventualmente fue abandonado porque no sonaba tan redondo como la idea de mujeres radicales, que pienso que funciona igualmente bien. La idea fundamental del proyecto, cuando nosotros comenzamos a trabajar en esto en el 2010, era que cuando nosotros, tanto Andrea como yo somos historiadoras del arte, es que los libros de historia del arte niegan no reconocen la contribución que las mujeres hicieron a los lenguajes de la contemporaneidad. En parte de esa falta de reconocimiento es por la cantidad de prejuicios que existen en términos de cómo las mujeres son vistas, cómo dentro de las jerarquías que constantemente la institucionalidad de arte crea, las mujeres son vistas como inferiores y como menos talentosas porque son madres, tienen menos capacidad de poder incorporar otros aspectos de la creatividad, son menos conceptuales, etc. O sea, la lista es absolutamente infinita y es absolutamente mentirosa. Una mujer que es capaz de ser madre, es capaz de ser madre de millones de cosas, y además yo creo que la mujer en general ha podido demostrar desde siempre que es capaz absolutamente de tener miles y miles y miles de aspectos que es capaz de abrazar, comprender, crear, complicar y además sentir empatía. Entonces, esta contribución tiene que ver en el periodo 60 al 85, que es el momento en que en todos los lugares del mundo se están gestando los lenguajes de la contemporaneidad, el video, el arte conceptual, la fotografía, etcétera, etcétera. Pero en este caso particular, en el caso de América Latina, pasa profundamente por el cuerpo. Inclusive las obras más conceptuales que podemos ver en la exposición pasan por un cuerpo. Esta idea platónica, muy arraigada en la idea de lo estético, en donde lo mental se tiene que divorciar de lo estético, y cuando se involucra de alguna manera, se compenetra estos dos aspectos y el cuerpo de alguna manera transforma a la mente, es una cosa que es una especie de tabú, especialmente cuando se hablan de cosas escatológicas. Se puede hablar de lo erótico como un espacio que es experimentado de la mujer misma, la mujer relacionada con el paisaje, hasta eso se ha de alguna manera como abaratado con ideas de lo New Age, etcétera, etcétera, esencializado. Y yo creo que lo interesante de haber visto esta exposición en este momento histórico donde hay tantos voluntad, energía política de contestación de un espacio de derecho, no solamente por el de la mujer, sino por el derecho del otro. Yo siento que esta exposición ha dado un montón de respuestas relevantes porque ha mostrado, aun cuando en situaciones de marginación, en situaciones de gran dificultad, de falta de aceptación, de falta de recursos, falta de apoyo, el sentido de urgencia ha sido absolutamente importante y creativo y ha creado para mí obras profundamente memorables. Y una referencia, el otro día lo estaba pensando, hay una palabra en inglés que se llama self-consciousness, autoconciencia, pero no quiere decir autoconciencia en un sentido positivo, soy consciente, en el sentido de que cuando yo me miro, estoy viéndome a través del ojo de todo el mundo y por lo tanto no puedo hacer, me autocensuro, me siento así. Yo creo que una de las cosas que demuestra esta exposición es que el arte puede existir como una mirada que puede compartirse con el otro, pero que no nace desde una situación subalterna con el otro, no nace como una subalternidad de un sistema colonizado o de un sistema artístico que no te acepta, son gestos de profunda libertad. Y yo creo que no hay nada más radical que declarar la libertad y el derecho de poder crear, inventar y sentir. Entonces yo creo que no hay mucho tiempo para ahondar demasiado, pero quería mostrarle algunas imágenes de cómo la exposición se veía en los diferentes lugares donde se fue presentado, y después vamos a presentar un par de obras de cada una de las artistas para que cada una de ellas hable de ellas, porque al final son las artistas las que tienen realmente la voz que es importante de escuchar. El caso del capítulo de Chile en la exposición fue absolutamente importante. Hay varias artistas que están ausentes, que ya no están entre nosotros, como Luz Donoso, como Gloria Camiroaga, y otra que tenemos entre nosotros, Janet Toro es la primera persona allí. Después tienes Eugenia Vargas,
tienes a Cecilia Vicuña, tienes a Sibyl Bintrup y hay otras personas. Virginia Razzoli iba a venir, pero no se sentía bien. Paz Errázuriz no está, pero digamos, yo creo que hay que pensar que hay un grupo muy importante, profundo desde Chile, que además en muchísimas medidas sigue siendo marginado y no reconocido en este país, cosa que me parece como todavía un poco complicada, en muchos casos todavía ocurre. A veces dicen, no, pero si han tenido no sé cuántas exposiciones. No es eso, no es eso, es cómo fuiste recibido, cómo ha habido una preocupación de la crítica de poder de alguna manera abrazar la obra de una forma benigna e interesante. Yo creo que es mucho más complejo que decir, pero bueno, ya te dimos el turno de que puedas hablar. Una cosa importante antes de ver la exposición, cuando Liliana Porter vino a ver la exposición al comienzo, cuando la estábamos viendo en el Hammer Museum, ella dijo, una de las cosas interesantes de esta exposición es que se siente como un gran coro, pero a la vez como un gran foro. Esta exposición era una exposición que se armó para que no hubiera ninguna jerarquía. Lydia Clark es muy reconocida y quizás otras muy desconocidas. Todas estaban en diálogo y el diálogo era un diálogo realmente más bien como temático, pero la idea era que cuando estabas viendo algo siempre veías algo en relación a lo otro. O sea que el conjunto, la voz conjunta es absolutamente importante aquí. Yo creo que esta es una cosa bastante simbólica y en realidad lo que pueda representar a la mujer como con el propio cuerpo, poder ser el cuerpo del otro y estar cercano a otros cuerpos y al cuerpo de ustedes. Entonces yo creo que hay que mirar mucho la exposición en este sentido. Vamos a ver si esto cómo funciona. No sé si me fui para atrás. Ajá, esta era la lista de artistas. Aquí hay 120, hay una lista un poquito más nueva porque a la medida que la exposición viajó, algunas artistas no podían estar y otras artistas se incorporaron. Al final hubo como unas 128 mujeres. Este video... 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y mi apenada mi carne. Lamentablemente no lo puedo mostrar todo porque no tenemos tiempo. Quiero realmente tener suficiente tiempo para que todas puedan conversar. Lo importante es... María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Yo quería, Gloria Camiroaga es una artista chilena, lo que pasa es que siempre ha sido como vista mucho más dentro del mundo como del cine. Ella hizo varias películas importantes, especialmente hablando de la experiencia de la tortura en la mujer durante la dictadura chilena. Lo interesante de estas dos obras, como para representar un poco como emblemáticamente lo que es la exposición, es que cuando Victoria Santa Cruz, la mujer negra al comienzo, que era una peruana más del mundo de la danza, declara que es negra, ella no sabe lo que es negra hasta que el otro le dice y es una cosa negativa. A medida que el video progresa y en un momento dice, cada vez que me lo dicen yo retrocedí, hasta que llega un momento que ella siente que se va a caer y en ese momento se revela y dice, soy negra y qué. Y en ese momento el coro y el cuerpo se libera. Y para mí ese gesto, entrando en la exposición, era sumamente importante porque era el momento en que tú declaras cómo la sociedad te oprime y al mismo tiempo en ese mismo gesto de poder decir cuál es tu condición, tú también te rebelas en contra de eso. Yo creo que mucho en la exposición tiene que ver con esta especie de situación dialógica. El contexto es este y esta es mi respuesta, esta es mi tensión vital en ese sentido. Y Gloria Camiroaga, porque Gloria Camiroaga es una persona increíblemente radical que coloca en el cuerpo de las hijas la confluencia entre la iglesia y lo militar como un espacio donde el deseo perverso termina rompiendo a un cuerpo frágil. Yo creo que estos son como dos momentos como de tensión por el cual como pasan muchas de las cosas de la exposición. Esto es un poco como se veía la exposición. Comenzaba por el autorretrato, estaba Victoria Santa Cruz,
Esto era parte, además es muy importante que sepan que la exposición incluye artistas chicanas y latinas, que en Estados Unidos y en general en todos lados se mantiene como un espacio de marginación. Hay una clasificación de las latinas y después las chicanas más abajo. Y era muy importante porque la opresión que se ejerce contra el latino es muy similar al que vivieron muchas mujeres en las situaciones de dictadura. Este era Cuerpo Paisaje, que era como la sección como más poética. No tengo tiempo de hablar realmente, pero quiero que tengan una idea de cómo era la exposición para que después veamos individualmente la obra de las diferentes. Esta era Mapping the Body, mapear el cuerpo. Aquí se sobrepone la situación del performar el cuerpo. Aquí tiene Lottie Rosenfeld. Aquí se veía desde la situación de miedo y opresión hasta el fondo. Había una boca de Ligia Pape que era extremadamente sensual, que hablaba de lo erótico. Entonces, de alguna manera, esta conexión entre Eros y Tánatos, la muerte y lo habitual. Y era muy importante en el ritmo, cuando se caminaba por la exposición, se pasaba por diferentes estados de alma. Tienes el autorretrato que te confronta, la mujer te está confrontando con su mirada, después pasabas por el cuerpo relacionado con el paisaje, que era una cosa más poética, después pasabas por reconceptualizar el cuerpo, pasabas por toda la parte de opresión, dolor, violencia, por el feminismo, el espacio social donde la mujer se integra, piensa en diferentes condiciones de lo social, en donde ella es parte de ello, y terminaba con el gesto afirmativo de lo erótico. Esto era parte de cómo se veía y se habían creado estos dispositivos. Esta es la sección feminista. Esta era la parte de Social Places, que era una parte bastante densa. Mucha gente nos criticó un poco de que la exposición tenía demasiadas obras. Yo siempre lo dije desde el primer día, yo quiero una exposición sucia. Y en ese sentido, ¿qué quería decir? Que no fuera un cubo blanco donde cada obrita se viera así. La idea era que realmente fuera un entramado complejo y denso de relaciones, en donde no hubiera una sola idea simplista de lo que era una mujer radical ni de las temáticas que se trataban allí. No sé esto, ¿hacia dónde le tengo que ver? Esta era la parte erótica, con una cama de Felisa Burstyn. También acá estaba Esto era en el Brooklyn Museum, se hicieron como unas grandes cosas y fue muy bella porque es una artista que se llama Yolanda Andrade, pero la idea era que el cuerpo queer, el cuerpo, lo que se llama un brown body, era el que te recibía cuando entrabas a la exposición. Aquí era como se veía, o sea, las exposiciones cambian muchísimo cuando cambian de espacio. Esta era la sección feminista, que estaba organizada alrededor del Dinner Party de Ginny Chicago, que es una de las obras más emblemáticas del arte feminista. Entonces había como un triángulo de diferentes temas alrededor. Estos eran los espacios sociales. Aquí estábamos en la parte de represión y miedo. Aquí estamos en Brasil. Ay, la foto no es muy buena. En algunos casos, cuando la exposición viajó a Brasil, muchos museos americanos no pasaron a América Latina. Fue una cosa que me irritó muchísimo, entonces tuvimos que conseguir otras formas de representar. En este caso de Judy Baca, que tenía una obra maravillosa que se llamaba Las Tres Marías, era la chicana pachuca, que en Los Ángeles era así como el denominador más bajo de un ser como de mal gusto, era la chicana, además queer, se pone ahí, fuma, se pone unos ganchos. Era una cosa muy poderosa la sección de autor, representación. Aquí estaba Victoria Santa Cruz, aquí está Cuerpo Paisaje, en este caso ustedes van a ver aquí a la derecha la obra con de Cecilia Vicuña. La exposición fue cambiando y en el caso de Cecilia yo también sentía la necesidad de seguir revisando cosas de la obra, entonces se incorporaron otros elementos a medida que la exposición fue viajando. Esta es la parte de mapear el cuerpo. Estas son obras que se incorporaron de la colección de Pinacoteca. Esto es Glue Glue de Amelia Toledo. Murieron varias mujeres a lo largo de la producción de la exposición, que fue sumamente triste, como 10 en los 8 años que estuvimos produciendo. Ella fue una de ellas que acababa de morir, y la relación del Glue Glue con las obras escatológicas de Sophie Rivera, que en unos tampones ensangrentados, siempre la gente se incomodaba muchísimo, porque no hay nada más escatológico que la gente rechace más que la sangre menstrual. La gente prefiere ver un muerto en el piso con la sangre que le sale del cuello antes de ver la sangre de una menstruación. Entonces había un par de obras bien fuertes que celebraban el hecho de los fluidos del cuerpo y de la feminidad. Esta también es la zona de feminismo, donde incorporamos una obra muy bella de Neide Sá. Bueno, y ahí está
la sección de represión y miedo y de texto, y aquí había otra pintura de Cecilia. Entonces ahorita vamos a pasar a mirar ya imágenes. Entonces para mí fue muy difícil escoger las imágenes de cada una de las artistas. Claramente una de las imágenes tenía que ser de obras que estaban en la exposición, y para mí, en el caso de Cecilia, yo siempre he admirado profundamente estos gestos de la liberación del cuerpo y de la palabra a través de una especie como de expresión como erótica, vital, de sí misma, que está expresada en los poemas que Cecilia hizo desde el 65 al 72, y viendo cosas de Cecilia, compartiendo con ella, y había hecho estos diseños eróticos para muebles, y me parecía la idea más maravillosa. En la exposición era un pequeño gesto en una vitrina, pero para mí era una cosa absolutamente monumental. Entonces yo quería empezar un poco por este aspecto que es tan importante en tu trabajo, y que nos hablaras un poco de esta relación entre lo poético y el cuerpo, y además de lo erótico. Gracias, Cecilia. Es tan emocionante estar acá que es difícil hablar. Hay un erotismo de la palabra, hay un erotismo del sentir, del pensamiento, que tampoco es de la palabra ni del cuerpo, porque hay un cuerpo que no es ni siquiera cuerpo, sino que es la realidad de todo lo que vive, de la que participamos todos. Entonces es como un erotismo, yo lo considero cósmico, en el sentido de que tú ves un bebé recién nacido que está metido dentro del útero y está tocando, está sintiendo, hay una sensibilidad. Tú tocas a un recién nacido, es como una electricidad. Esa electricidad me guiaba a mí y me sigue guiando. A medida que soy más vieja, se intensifica. No es verdad que el erotismo sea de los jóvenes, se los puedo decir como viejita. Entonces, ese descaro tan infinito que tuve yo en los años 60 es algo que yo he pagado con mi vida. Porque, por ejemplo, cuando se publicó ese libro, El Censurado, que tú has puesto ahí, llevaba casi 40 años suprimido. Y ese puñado de poemas, cuando salieron acá, fueron completa, total y radicalmente ignorados. Ustedes no encontrarán una sola indicación de que este libro fue publicado. Rarísimamente lo verán en ninguna librería chilena. Entonces, esa supresión de ese erotismo que es infinito, que es incalculable y que es lo que nosotras somos, es lo que hace que este mundo esté en el estado en que está. Entonces la rebelión nuestra no tiene que ser solamente por los derechos de la mujer, por los derechos de la reproducción, sino también por los derechos de la sangre menstrual. Por ejemplo, yo pinté cuando era muy joven un ángel de la menstruación que estoy segura nadie en esta sala ha visto nunca. Entonces, ese ángel de la menstruación es un ángel que está, no se sabe si está caminando, volando, pero ella avanza con las piernas abiertas, con un muslo como si fuera un ala, y su cuerpo está como en una torsión, está como girando en dos hélices contrarias. Es un cuerpo absolutamente liberado. Eso está pintado en el año 72. Pero lo que me fascina es que tú, Cecilia y Andrea, hayan escogido este poema, porque en esos años, cuando yo era una niña adolescente, yo escribía desnuda cuando hacía calor. Entonces me presentaba con las piernas abiertas a la luz de la mañana para que un rayo de sol me penetrara, y así yo escribía. Entonces esos poemas venían de ese rayo de sol que me entraba. Entonces, ¿qué clase de escritura nacía así? Ese tipo de escritura, en la cual yo podía pensar en forma total. Entonces yo pensaba que la liberación consistía en imaginar el mundo humano y el mundo no humano en un estado de gozo, en un estado de juego, en un estado... Para mí era muy importante que la exposición de Radical Women en Pinacoteca concluyera con esta pieza.
este año he estado dando clases formalmente y me ha tocado ver digamos, pasar por todos los movimientos históricos y siempre lo llamo las historias paralelas. Y entonces, claro, yo a mis estudiantes les mostré a Concón de Cecilia Vicuña en contra del Smithson de Spiral Jetty, que es una obra que fue producida inclusive anteriormente, y yo creo que la historia del arte siempre ha tendido a darle primacía a estos gestos absolutamente monumentales que se pueden permanecer en el tiempo. A mí me interesa muchísimo este gesto efímero que tú haces y que al final queda como registrado en estas imágenes. Yo creo que es importante cuando uno piensa en la historia del arte y piensa en el imaginario que nos acompaña para un futuro, que estas imágenes formen parte de nuestro imaginario. Y por eso, bueno, me gustaría que hablaras un poco de cómo nace esta otra idea de un land art, que es otra cosa. Claro, cuando yo hice esa obra, la palabra land art no existía. Y la única persona que ha notado que esta obra fue hecha antes que la de Robert Smithson por varios meses, parece por 6 meses, es Lucy Lippard. Entonces, claro, Lucy Lippard es una gran escritora feminista, muy política y muy radical, que acá no es muy leída. Entonces, por lo tanto, ese hecho, tú eres la primera persona en incluir esta imagen en una muestra. Entonces, lo que yo quiero decir frente a qué me motivó, yo escribí, no sé si nos dará tiempo, para leer algo que escribí hoy pensando en ti, Cecilia. Y dice así: un día de enero de 1966, estaba en la playa de Concón cuando sentí que la mar me sentía como yo a ella. Comprenderlo me deshizo. Deshaciéndome, comprendí. Así nació mi arte precario. Y ese nombre es mi invención, una categoría autónoma. No es arte conceptual, ni es land art, sino que es arte precario. Esa categoría ha sido adoptada por ciertas personas, pero nunca ha sido reconocida como una creación de la niña en Concón. Hice signos en la arena y reuní palos y piedras, plumas y huesos, plásticos y fierros, armando una pequeña ciudad que sería borrada por las olas. Los restos de una antigua civilización o el comienzo de una nueva que oyera la mar y la conciencia de todo lo que vive. Con es una palabra ancestral de una lengua mucho más antigua que el quechua, el aymara o el mapudungún. Con significa ella, significa mar. Y para mí significa la mar viva y la mar de la conciencia que la mira. Así inicié una escritura que la marea alta borraría completándola. La disolución es la regeneración. Digamos, lo fabuloso de esta intervención es un poco ver una de las cosas que yo creo que es muy interesante y que quiero que se aprecie en esta mesa con cada una de estas artistas, es que cuando uno piensa históricamente en alguien, esta es una obra del 66, pero esta obra en este momento acaba de ser activada en el 2018. Es muy importante pensar en estas obras como obras vivas y estas como artistas vivas, activas hoy, que siguen conectándose con el mundo contemporáneo y siguen diciendo cosas y siguen haciendo cosas importantes. Entonces yo creo que esa es la izquierda. Lamentablemente Virginia Razzari no está aquí. Esta era la pieza que fue exhibida. Voy a correr más bien hacia quienes están porque no tenemos tanto tiempo y prefiero que podamos. Entonces, esta es Eugenia Vargas. Es una obra, para nosotros fue muy difícil escoger qué presentar de Eugenia en la exposición y esta pieza se quedó sin exhibir. Me parece una obra sumamente importante de cuando Eugenia emigra a México desde 1977. Entonces quisiera invitarte, Eugenia, para que nos hables un poco de esta obra y de esta cuestión del cuerpo integrado a la tierra. Bueno, en realidad esta obra la empecé
antes de irme a México, cuando estaba viviendo en Estados Unidos. Y tengo esta manera de trabajar que es un poco atemporal, entonces empiezo algo, lo dejo y luego sigo con otro tema que también tiene que ver con el cuerpo. Y tiempo después regreso a esto mismo y así consecutivamente es mi trabajo, que hago algo, lo dejo, como ida y vuelta siempre a estos trabajos que por lo general hago series. Entonces, este trabajo era más o menos, la fecha es correcta, pero no el lugar. Lo empecé cuando estaba viviendo en Estados Unidos, en el estado de Montana, y estaba más o menos como empezando a hacer obra para exponer, porque antes de eso hacía obra para sobrevivir un poco y bueno, hacer un trabajo comercial, además de que fui mamá, entonces como quería esos primeros años de mi hijo dedicárselos a él y luego dedicarme de completo a mi obra. Llegaron los años donde ya decidí hacer este trabajo y entonces estaba más o menos bastante en esos momentos pensando en el paisaje y el cuerpo. Y en ese momento en Estados Unidos también había una conciencia bastante ya asentada en el ámbito social sobre el medio ambiente. Entonces a mí me interesaba mucho hacer esta conexión con el cuerpo y el paisaje, y sobre todo con los paisajes áridos, y la idea del cuerpo y el ritual, la idea de que el cuerpo es una extensión de la tierra, y que en ese espacio donde existe el cuerpo y la tierra nos vamos regenerando y la tierra al mismo tiempo nos va reclamando, y tiene que ver con esta expresión o este dicho que sale de polvo somos, no, ¿cómo es? Polvo eres y polvo somos. Y en realidad fue en ese momento cuando me di cuenta de que en realidad sí, es como la tierra nos reclama. Y a mí me pareció muy interesante esta palabra reclamar, porque viene de un texto de científicos que se dedican a reclamar los espacios de tierra donde hay minas de carbón en Estados Unidos. Entonces cuando ya en ese momento, cuando han pasado 5 o 10 años y queda este socavón desprovisto de la maleza o del pasto nativo, porque en ese lugar donde yo vivía no había particularmente grandes bosques, sino más bien praderas de bosques nativos, y estos lugares eran muy ricos en carbón. Entonces los científicos utilizan para reclamar el terreno, para reclamar la tierra, usan el término land reclamation. Entonces a mí me pareció muy interesante utilizar este término con respecto al cuerpo, reclamar mi propio cuerpo y sanar mi propio cuerpo, porque reclamar la tierra es sanar la tierra y entregarle otra vez el pasto nativo. Entonces me van a perdonar si de repente como que se me olvida un poco lo que estoy pensando, pero la idea de la tierra, del cuerpo y la tierra, es que también es el ritual, que a mí me interesa explorar el cuerpo como un ritual, el cuerpo como la casa, que lo cuidamos, lo sanamos, y desde ese espacio empezamos a ocupar, o sea, yo empecé a tener esta conciencia que me permitió, a través también del feminismo, me permitió despojarme de la ropa y entender lo que estaba haciendo y darme todos estos permisos que si no hubiese sido por el movimiento feminista, mi obra en realidad no existiría. Entonces no sé si tienes la otra. Esta es la obra que fue exhibida finalmente en el Radical Women. Claro. Entonces esta obra es ya en México, la hice en los años 80, y incluso los periódicos ahí tienen la fecha 1936. Y en ese momento, bueno, para mí México, tengo recuerdos muy lindos, y para mí México en realidad es mi segunda patria. Entonces crecí mucho y aprendí mucho de
vivir allá y sobre todo de la cultura mexicana que me influenció mucho en mi trabajo. Y bueno, recorriendo México, ya con esta conciencia y fotografiando, un día recibí una invitación de una amiga a salir al campo y fotografiar cabras. Y bueno, emprendimos un viaje muy lindo y se demoró como 5 horas, llegamos, pasamos la noche y al otro día iba a suceder este evento, y este evento era la matanza de cabras. Y bueno, digo esto porque mucha de mi obra está muy influenciada por mis propias experiencias, o sea, desde ahí siempre nacen mis ideas. Entonces, cuando vi esta matanza de cabras, que yo nunca, aunque yo crecí en el campo, nunca vi la magnitud de esta matanza, que era un lugar donde se dedicaban a criar cabras para la industria de los restaurantes. Bueno, cuando llegó la hora de ver este evento, que para mí fue algo demasiado fuerte, me impactó mucho porque hay 2 recintos. En un recinto están las gentes que van a ejecutar a las cabras y en el otro están las cabras esperando su turno, los rebaños. Y este lugar antes había sido un lugar donde también había sucedido, o sea, sucede todos los años, pero es en el mismo recinto, y este recinto ya está impregnado de sangre, impregnado del olor a muerte. Entonces las cabras están aquí en este rebaño y ellas presienten que viene el final y lloran. Entonces, yo nunca en mi vida había visto algo así tan conmovedor y tan terrible, que me tuve que arrancar, o sea, tuve que salir del lugar y bueno, esperar a que mi amiga hiciera su trabajo. Quedé terriblemente impactada. Y entonces me puse a pensar, en ese momento, yo como teniendo conciencia de feminista, vi un vínculo muy parecido entre la explotación de los animales y la violencia hacia los animales y la violencia hacia las mujeres y la explotación de las mujeres. Entonces me sentí ahí con esta preocupación y con este sentido de que tengo que tomar esta responsabilidad ante el gesto de las imágenes como artista plástica y como también sintiéndome parte de un sistema donde tampoco, sobre todo el trabajo de mujer como tal, como el cuerpo, mostrando el cuerpo, no era muy bien percibido. Entonces, para mí fue fundamental trabajar en esta serie, que es mucho más amplia, son como 10 imágenes que articulan sobre esta conciencia de cuerpo mujer, cuerpo animal, dónde empieza la mujer, dónde termina el animal, y que ambos están bajo este sistema hegemónico y que todavía estamos tratando de mejorar esta situación. Entonces, bueno, por ese lado, entonces, de ahí surgió esta serie, que después, que cuando realicé la serie, lo mostraba a mis colegas. Había un lugar en México que era un centro muy importante, en ese momento se llamaba el Consejo Mexicano de Fotografía, y la mayoría de los fotógrafos que estaban ahí eran hombres. Entonces le mostraba esta serie y siempre era como la respuesta era el silencio en realidad. Entonces era como haciendo comentarios pero balbuceando, los comentarios no se entendían y bueno, y por otro lado, cuando yo muestro esta serie en Estados Unidos, los comentarios son mucho más abiertos y son en voz alta y muy directos, y entonces los comentarios siempre son: ah, pero tú eres feminista, pero bueno, pero y eso no es de lesbianas, pero eres latina y eres casada. Entonces era como ignorando esta pregunta que yo tenía sobre el cuerpo y la mujer. No, en realidad no se entendía, no querían entender, en el sentido de, por ejemplo, la fotografía clásica al estilo de Wet Weston. Ellos estaban acostumbrados más bien a ese tipo de desnudo con una estética y casi más bien presentando este cuerpo de mujer idealizado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿sí? Perdón, te voy a tener que interrumpir. No, muchísimas gracias. Yo creo que todo el tema de la recepción de la obra es muy importante, porque eso es lo que hace que al final la obra se invisibilice
y no se reciba y no se registre porque al final la gente piensa que es irrelevante, que es horrible, etc. Entonces al final empieza el borramiento de la historia del arte. Esa imagen va pasando como desapercibida y es excluida. Entonces ahora viene Civil. Lamentablemente no tengo el video, pero esto es una obra que cuando estábamos preparando Radical Women pasamos mucho tiempo mirándola porque bueno, tienes que describir un poco cómo es la obra, pero es una obra muy impactante, es una obra muy sensual, pero al mismo tiempo profundamente escatológica. Y entonces es muy interesante al final con este gesto celebratorio. Entonces me gustaría que hables además de la colaboración con Magali. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto de estar acá con Cecilia, montones de Cecilia. Bueno, la verdad es que la palabra que en su momento circuló era obsceno, es un video obsceno, ¿sí? Estábamos en el año 83, no había ningún restaurante gourmet ni nada parecido y no había tampoco tanto restaurante ni nada, y no era tema de alguna manera lo cotidiano. Estaba empezando a circular el CADA con sus cosas, y este video finalmente se armó como una pequeña película. Yo lo acabo de ver hace un par de semanas con mis alumnos en Campo Oriente, hacía casi 20 años que no lo veía, tiene 35 años. Y efectivamente es pequeño, pero es una película completa, porque por una parte muestra toda esta cuestión, como dices tú, fuerte de intentar sacar, ¿no es verdad?, a los piures de su penca, que es toda la primera parte, que no tiene sonido de fondo, es solamente el sonido ambiental del cuchillo, etcétera, etcétera. Y queda este desastre, que es lo que nosotros en realidad tenemos que saber. Cada vez que nos comemos un pollito, dejamos un desastre para poder acceder a ese trozo de pollito, ¿ya? Un poco lo que decía ella. Entonces aquí, después de que pasa eso, hay una mirada cenital, ¿no es cierto?, que muestra todo este desastre, y empieza Mahler con el canto de los niños, etcétera, a mostrarnos todo lo que había ocurrido para preparar esta encantadora comida. Lo interesante ahora en el correr del tiempo fue que con Magali en realidad nos juntamos, nos hicimos de inmediato, grabamos de inmediato, lo vimos y lo rechazamos completamente. Y tuvimos que al día siguiente volver a grabarlo en una época en que había que cargar los aparatos estos de 3/4. No era fácil acarrear todo lo grande, pero fue así, fue hecho como 2 veces nada más. Y terminó siendo una obra que lo que yo les acabo de decir creo que es lo más importante. Cuando uno come algo de animales o algo así, tiene que pensar eso, tiene que pensar que se destruye para yo poder acceder a él, cosa que en los vegetales es diferente. Nada. De todas maneras, digamos, esta obra, independientemente que tengamos esta perspectiva también de la conciencia de lo que ingerimos, de la conciencia de cómo tratamos a la tierra, de cómo tratamos nuestro cuerpo, de lo que sentimos, yo creo que es parte de esta especie como todo orgánico de responsabilizarnos por lo que hacemos. Pero por otro lado, yo sí siento que es muy interesante en este video el hecho de esta especie como de ritual, ¿no? Porque también hay una cosa es un matadero que hace una cosa así, una cosa es hacerlo con afecto. Hay toda una cosa de cómo tú sacas el molusco, que es como muy, o sea, lo que es visceral de ahí es que es completamente descarnado, no está la decoración, no está el producto final, que es lo que normalmente desconocemos. Y además, al final, hay esta gran celebración, están ustedes ahí comiendo, ignoran la cámara y están compartiendo este festín. Entonces, pasa como, lo interesante del video es que pasa por todo este espectro de emociones y de realidad. O sea, es una cosa en realidad, como tú dices, es doméstico, no está pasando absolutamente nada, pero pasa todo. Y eso es una cosa como bastante como magnífica. Ahorita quería que nos hablaras de tus obras recientes. Sibel ha seguido haciendo obras realmente geniales, un trabajo de performance que circula y crea objetos que no son nada convencionales en el sentido de cómo pensamos normalmente el objeto artístico, y también sigue habiendo un poco este leitmotiv de la cotidianidad, de lo que nosotros normalmente no vemos,
y hay un sentido del humor, y entonces esta performance de planchar, además son bastante recientes, que me encanta pensar en sí, todavía. Bueno, voy a conversar un poco de esto. En septiembre, el 6 de septiembre, en el marco del Festival de Poesía y Música en el Centro Cultural de España, yo realicé lo que podría ser la 5ª o 6ª acción de planchado. Yo no estaba preparada, no vine con mi plancha esta vez. Pero podemos hacer un trabajo conjunto con lo que podríamos llamar una suerte de mímica. Sí, me gustaría decir un par de cositas antes de que sonemos todos, que es que a mí me ha preocupado desde hace mucho tiempo ya el tema del trabajo y del trabajo cotidiano. De hecho, tengo un libro de las lechugas premiado, que nunca ha sido conocido tampoco. Esas cosas pasan en Chile. Hice varios lavados de lechuga durante mucho tiempo. Aspiraba yo a lavar lechugas como una subida del valor de ese quehacer. No sé si se entiende un poco eso, pero en el caso, por ejemplo, y en el caso del lavado de lechugas hice video, hice un libro también para ellas, ¿no? Para las lechugas. Yo amo las lechugas y voy a escribir mucho con ellas todavía, me van a bueno, y en el caso del planchado, que nació en una de las bienales de artes mediales, muy tímidamente, en realidad, pero siempre apoyado este último tiempo de una pequeña publicación que yo les voy a obsequiar a ustedes algunos, no tengo para todos. Yo voy a hacer una mímica de planchado, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, en la bienal, las personas, el público llevaba ropa y yo se las planchaba. O hay una chiquilla joven que llegó diciéndome, yo necesito que usted me enseñe a planchar porque yo le he quemado la camisa a mi esposo y no sé por qué. Entonces yo le dije, ¿pero tú le miraste el punto? ¿Qué punto? El punto en la camisa. Hay un letrerito aquí con una forma de plancha que tiene 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. Esos puntos tienen que coincidir con la plancha. Si tiene 3 puntos y la plancha tiene 1, no funciona. Si tiene 3 puntos aquí, lo hace con 1, no plancha bien. O si lo hace al revés, se quema la prenda. En fin. Esto fue una clase de planchado en el Museo de Bellas Artes. Es una cosa simpática. Yo voy a, por ejemplo, esto podría ser la plancha. ¿Ya? A ver. Pero ustedes tienen que acompañarme, si no, no funciona. Yo voy a hacer una sola vez el sonido y ustedes después me ayudan, ¿ya? Yo creo que este es el perfecto ejemplo de un gesto radical, que es realmente el contrapunto de la monumentalidad que se considera la que tiene la perpetuidad en el arte, en la historia del arte, etc. Es una cosa que nos trae juntos, que además yo creo que la celebración de lo cotidiano es algo que se ha hecho en obras absolutamente fabulosas en la historia del arte. Inclusive había otra pieza en la exposición del Barico Güemes que tenía de Leticia Parente una señora planchándole el cuerpo. Es algo importante. Ahora vamos a retrasarnos un par de minutos, pero quiero presentarles a la última persona que está en la mesa, que es Janet Toro.
Janet Toro es una de las artistas más jóvenes del grupo. Y ¿dónde está la plancha? Quería empezar por la obra que estaba en Radical Women, que es una obra de 1986, hecha durante la época de la dictadura. Yo pienso que es una obra conmovedora, importante, y es muy importante que Janet les cuente cómo fue la experiencia y por qué lo hizo. Gracias, Cecilia. Quiero agradecer estar aquí, estoy muy contenta. Pero antes de contarles un poco lo que fue esa performance, yo quiero agradecer de todo corazón a esas mujeres invisibles que han sido en parte responsables de que yo sea la que soy, ¿no? Y voy a empezar por agradecer a mi tatarabuela, María Jesús, que era una mujer con agallas que salía con la escopeta en su terreno a sacar a los intrusos. Ella sin duda me dio mucha valentía. Después quiero agradecer a mi abuela Minina, o sea, a mi bisabuela Minina, que fue una curandera, una santera, ¿no? Que curaba a todas las personas de su barrio, les sacaba el mal de ojo, las santiguaba y no quería ningún dinero. Ella lo hacía por amor y la gente la llenaba de regalos. De esa manera sobrevivía. Después tengo a mi abuela Morelia, una mujer bellísima, que por su belleza fue encerrada por mi abuelo, la encerraba con llave. Pero mi abuela tenía un espíritu tan extraordinario que más allá del encierro, ella me inculcó a mí el goce y me dijo: prueba harto, chiquilla, no te cases. Ella me enseñó también la autodeterminación. Después tengo a mi abuela Tervina, madre de mi padre, que tuvo 11 hijos. Y de ella aprendí la paciencia, sin duda, y su carácter férreo. Tengo también a mi tía abuela Margaro, una mujer que me ha inspirado en muchos trabajos, que en los últimos años de su vida se dedicó a colgar cosas en su habitación y a envolver cosas, o sea, mucho más allá de Cristo, un Jean-Claude, ¿no? O sea, ella mucho antes empezó con esto de envolver y me influyó a mí también para futuros trabajos instalativos. Y finalmente tengo a mi madre, una mujer extraordinaria que me enseñó la justicia, me enseñó también la templanza y el amor y el respeto por la diversidad, y también me enseñó la poesía y el amor por la danza. A ella, a estas maravillosas mujeres y a todas las que están aquí, un aplauso para ellas. Muy cortito, esta es mi primera performance, era una veinteañera, y dado el estado de cosas de ese momento, yo me sentía muy dolida, muy apremiada, y lo que hice fue invitar a una artista que estudiaba arte en la Universidad Católica, a Claudia Winter, y le propuse ponernos en el Paseo Humada, ¿no? Un paseo céntrico de Santiago para los que no son chilenos, y Claudia se puso un cartel que decía ¿por qué sonríes? Y yo me puse otro cartel que decía ¿por qué está triste? Estas dos simples preguntas que apelan a un ámbito emocional fueron tremendamente subversivas en ese momento, despertaron un tremendo revuelo en ese paseo, se juntaron decenas y decenas de personas, como se ve en la fotografía de abajo, y todos querían expresar lo que sentían. Y en vez de decir a Claudia por qué sonreían, le decían por qué dejaron de sonreír. Y en mi caso también toda la gente se expresaba y decía por qué sonreían. Finalmente llega la policía, como se ve arriba, y quieren tomarme detenida porque esto que estaba ocurriendo estaba prohibido. Bueno, para hacerlo corto, finalmente yo le pregunto al carabinero, porque él llega muy rotundo, no muy bravo, llega hacia mí, yo lo calmo y le digo, ¿y usted por qué está triste? Entonces él se le quebran los esquemas y duda un rato y me dice, no estoy triste, y yo le digo, no, le hablo como uniformado, como persona. Y en ese momento él cambia totalmente su actitud hacia mí
y empieza a contarme por qué está triste, empieza a contarme sus problemas. Finalmente, él me pide, me ruega, cambia totalmente su estructura mental y me dice: señorita, por favor, le pido que se vaya porque no quiero tomar la presa. Ahí nos vamos, se termina la performance. Ahorita, como estamos haciendo con todo este es el segundo performance, yo quisiera mencionar que Janet es alguien que está haciendo muchísima obra. Normalmente es una obra que está realizada fuera de la institucionalidad como tal, en la calle. En este momento hay una instalación muy importante frente al centro. Detrás del GAM, en la Torre Villavicencio, es una instalación de gran formato, ocupo toda la fachada, son 22 pisos de instalación. Para que si tienen la oportunidad y están caminando por el centro, miren un poco hacia arriba a ver cómo se siente el cuerpo en ese edificio. Entonces, esta es un performance que ya hizo en el 2017 y pienso que es una imagen que encierra muchísimo de lo que se trata la obra de Janet. Sí. Quisiera leer esto que escribí para esta performance. Siempre escribo también cuando hago algo. Dice: la verticalidad ha ceñido a la historia y ha presionado los cuerpos de diversas maneras, socialmente, políticamente, sexualmente, económicamente. Las instituciones y sus edificios verticales, poderosos, ejemplarizados en las catedrales góticas, algunos edificios del neoclasicismo, nos hablan de un poder mayor que nosotros mismos, un poder subyugador que se ejerce desde arriba y ante el cual somos ínfimos. Esta performance irrumpe en el espacio exterior, en la fachada del edificio del Museo de Arte Contemporáneo, instaurando una línea horizontal como un cuestionamiento a esa visión de mundo jerárquica. Cruza las columnas un lienzo blanco donde está impresa la frase: este es mi cuerpo, una señal inequívoca del apoderamiento del cuerpo y del alma como un estado de conciencia, de creatividad y de desobediencia, en medio de una sociedad que cuestiona la soberanía del cuerpo femenino y le impone sumisión. Pienso en la hermosa frase que aparece en el título de un libro del filósofo Rainer Manstetten: ese es Deus, ser es Dios, como una contrapartida al status quo. Ahí está este cuerpo colgando, aludiendo... ¿Se fue? ¿Qué? Ahí, ya. Ahí está este cuerpo colgando, aludiendo colateralmente a la frase: este es el cuerpo de Cristo, del rito católico. Al contrario, este es el cuerpo común de una mujer que con su presencia cuestiona el lugar museal y se ofrece a la calle, a los transeúntes. Una mujer que se resiste a la visión eclesiástica del cuerpo como pecado y al mandato social político de dominación. Una mujer que experimenta, que se arriesga en una propuesta inusual, simplemente estando presente, de cara a una columna que la atenúa con su dimensión, pero que no queda incólume con este acto. Bueno, estamos pasados de tiempo, viene otra charla en este momento, pero pienso que, bueno, yo estoy muy emocionada, porque realmente son unas mujeres radicales.